También, por supuesto, buenos días y muchas gracias a los que nos atendéis hoy aquí presencialmente en la Fundación Pons, y también pues agradecido a todos los que nos van a seguir online y nos verán en las difusiones posteriores de lo que estamos comentando. En ese sentido, desde ya os animo a los que estáis presencialmente aquí, pues a que tengáis esa oportunidad al final de la sesión. Tenemos como una hora para la charla, después tendremos pues un pequeño networking ahí con café, etcétera, a que participéis, porque simplemente viéndoos, pues mira, estamos aquí representados gente de Acció. Muchas gracias, Gloria John, por venir también desde Cataluña a ver estos temas. Como sabéis, Acció es el organismo de innovación de la Universidad de Cataluña. Tenemos a Digitales, gracias Beatriz, Innova Spain, CSIC, Fundación CSIC, la Fundación ASTI también. O sea, tenemos, iba a decir, casi tanto talento ahí como aquí, entonces, en ese sentido. Pero bueno, al menos los que están aquí pues son especialistas en robótica, y hoy pues vamos a poder hablar de este tema. También, y antes de presentaros a los cuatro, agradeceros que hayáis aceptado la invitación. Le admito que no se me ocurre seguramente un panel mejor para hablar de robótica social que vosotros cuatro. Yo soy de Burgos como Rubén, o sea, no solemos regalar halagos, lo digo objetivamente como castellano viejo, y creo, como comentaba en ese sentido Isabel, pues creo que es un tema de actualidad, un tema en el cual asociamos siempre robótica a veces solo a cómo ayudamos la productividad, cómo estamos creando o eliminando empleo. Yo creo que esta dimensión social es algo que en principio tenemos que desarrollar. Y en ese ámbito os hemos seleccionado vosotros cuatro porque sois a su vez cuatro dimensiones de esto más amplio que podemos llamar robótica social, ¿no? Os sigues hago una primera presentación y después ya os cedo la palabra. La idea es que habléis cada uno de vosotros de 7 y 10 minutos. Y después pues haremos algunas preguntas más genéricas y abrimos también el debate para que el público nos atienda, ¿no? Entonces, aquí empezando por mi izquierda tenemos a Ángela Ribeiro, que fue vicepresidenta del CSIC, que está en un gran centro de investigación de España, que además tiene su sede enfrente de la Fundación Pons, y ahora mismo dirige el grupo de percepción artificial en el CAR, el Centro de Automatización y Robótica, que es una de las referencias, si me permites, como centro y como persona, de lo que es la robótica en este país. También tenemos a María Andrés de Esterac, y a María Andrés, pues primero, si me entiendes, es guatemalteca ilustre, ¿no? Guatemala tiene una lista de personas que son referencias a los grandes guatemaltecos, y ella es una de ellas, es la gran referencia, a lo mejor tecnológica, como mujer y guatemalteca. Es doctora en robótica también. O sea, ayer fue el Día de la Mujer y la Ciencia, que tengamos dos grandes doctoras de robótica aquí a la izquierda, pues es relevante. Estuvo también en Bionics, una spin-off justo del CAR, y ahora nos hablará de su experiencia. Y viene aquí también porque ahora está en la Real Academia de Ingeniería, es mujer, doctora, de los miembros jóvenes de la Real Academia de Ingeniería, y han hecho unos informes sobre este tema que comentaremos, ¿no? Muchas gracias, María Andrés, por estar. También tenemos a José Carlos Pulido, que es fundador y CEO de Improbix, una de las empresas prometedoras en este ámbito de la robótica social, spin-off de la Carlos III. Muchas gracias también por venir. Esa representación empresarial, pues yo creo que ahí tenemos al mundo académico, a la Real Academia, a una empresa, y también tenemos a Rubén Martínez como director ejecutivo de la Fundación ASTI, que es una fundación que seguramente la gran referencia también en STEM Talent Girl, y por el origen de ASTI, pues también ha creado todo ese papel de evangelización y difusión de conocimiento STEM y de crear pues más cultura STEM entre los más jóvenes, basado pues en una empresa robótica como el ASTI. Tengo que decir ahí como disclaimer que María Andrés, Rubén y yo coincidimos en ASTI. Yo me he presentado, soy Luis Ignacio Vicente, soy consejero de Pons, también fui consejero responsable de innovación de ASTI, una empresa de Burgos, que no es muy conocido, pero es la gran referencia en robótica móvil de Europa. Incluso durante muchos años es el centro donde más robots móviles se han planteado. Entonces tenemos esa dimensión también, insisto, de fundación, cómo se ha utilizado la robótica para promover ese talento STEM, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir. Y dicho eso, ya pasamos la palabra a Ángela. De momento de ya, si en algún momento queréis matizar, queréis intervenir, por favor, también que sea un diálogo. Entonces, para material, la primera pregunta, yo creo más académica, a partir del catálogo que comentaba Isabel, es ¿qué entendéis en el CAR por robótica social? Porque yo creo que es un sentido más amplio que el mero salud. Y otra complementaria, para que nos hables durante 7 o 10 minutos, sería qué estáis haciendo en el CAR en este momento, en este ámbito, ¿no? Muchas gracias, Ángel.
Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer que me hayáis invitado a esta mesa tan interesante y a este catálogo, a la presentación de este catálogo, que también me parece muy interesante. Agradecer las palabras de Luis, que son bueno, pues me emociona que me dé como referente en robótica. Y bueno, pues comentar un poco qué entendemos en el CAR por robótica social. Estamos hablando de robótica social, estamos hablando de robótica útil. Entonces, nosotros lo vemos como un poquito más amplio, en sentido amplio, toda aquella robótica que realmente es ayuda. Y la robótica ayuda es una robótica que está pensada dentro, por ejemplo, estábamos dejando aparte la industria y yo creo que no hay que dejarla aparte, hay que hablar de la industria 5.0, una industria que está pensada como una industria donde la parte central de todos los desarrollos tecnológicos es el ser humano y se complementa ese ser humano con esa inteligencia artificial y con esa robótica. Y si nos vamos a esa industria y lo vemos también en un sentido más amplio, nosotros en el CAR trabajamos en robótica para agricultura, es uno de los campos en los que trabajamos, y en esa robótica para agricultura tenemos un planteamiento donde lo fundamental es la sostenibilidad. Hay una serie de procesos en el campo que, si los queremos hacer más sostenibles, y hablamos de una agricultura de precisión, una agricultura con menos agroquímicos, una agricultura con productos de mayor calidad, estamos hablando de automatización y estamos hablando de necesariamente introducir robótica. Y cuando hablamos de la introducción de robótica en el campo, estamos hablando necesariamente de que la robótica es inteligente. El campo no es un sitio donde uno pueda hacer lo que puede hacer en una industria, que es configurarlo de una forma fija y estanca, de forma que el robot puede moverse realizar tareas sin ser inteligente. En el caso del campo estamos hablando de que el objeto sobre el que se actúa es un ser vivo, que se mueve y que entonces se conocen algunas cosas de él, pero en el momento de la actuación no se conoce de forma precisa, y eso implica meter sensores, implica razonar, meter inteligencia, y son robots inteligentes. Entonces hay ciertos elementos en el campo que o se hacen con robótica y con automatización o no se hacen, y eso lleva a sostenibilidad. Pero luego hay otro aspecto muy importante, y ahora explico por qué está conectado, por qué lo vemos nosotros conectado de forma amplia con la robótica útil y de sociedad. Hay un aspecto importantísimo, que es el utilizar al robot como un elemento de ayuda en el campo, de forma que colabore con la persona y el operario, y sea el robot el que pone la fuerza y el operario el que pone la destreza. Y de esa colaboración, es decir, no eliminar al operario, sino que de esa colaboración surge un ambiente de trabajo en el que el operario trabaja con menos esfuerzo y realiza las tareas de forma más precisa. Entonces, en el CSIC trabajamos también en esa línea, en la línea de apoyo al operario. ¿Y por qué digo que esto está conectado con la robótica útil? Es claro, pero ¿por qué está conectado con la robótica social? Si nosotros llevamos al campo este tipo de robots, lo que estamos llevando al campo es un elemento de subida tecnológica, de subida en el campo, de subida de necesidad de formación, y al final haces que el ambiente y el trabajo que se puede desarrollar en el campo sea más interesante, y eso también va a mejorar el que haya menos, digamos, esa España vacía, pues se vaya llenando poco a poco. O sea que la introducción de las tecnologías, inteligencia artificial y robótica en el campo son muy importantes. Luego, ¿qué otros aspectos también tocamos en el CAR que están más claramente unidos a lo que sería la parte de robótica social? También se desarrollan robots sociales, robots pues eso, para acompañar a las personas, por ejemplo, en ciertos momentos, pues eso, personas mayores, por ejemplo, que necesitan un acompañamiento de otras personas, pero que a veces no lo tienen cercano, y entonces tienen este tipo de elementos, como son los robots,
que les van ayudando pues, con juegos, les acompañan y también les fomentan y les activan mejor intelectualmente. Y luego tenemos los exoesqueletos, tenemos el grupo de hecho salió del CAR el Marsi, y bueno, pues son exoesqueletos que lo que ayudan son a la movilidad y los tenemos pues desde la zona de miembros inferiores, miembros superiores, etcétera, e incluso hay grupos, hay investigadores dentro del CAR que están pensando, porque estos primeros exoesqueletos van a la ayuda de gente con dificultades de movilidad, pero también hay grupos que están pensando en lo que es el desarrollo de exoesqueletos para introducirlos en el ambiente industrial y de trabajo, también para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que tienen que realizar esfuerzo. Y tenemos también gente que trabaja en manipuladores. Esto ya es más amplio, dentro no del CAR sino del CSIC. Tenemos gente que trabaja en manipulación orientada a la ayuda, por ejemplo, a que se vistan o puedan comer personas que tienen también dificultades de movilidad. Entonces, en este caso son manipuladores que son capaces de trabajar, por ejemplo, con coger telas, manipular las telas y todo esto. Y bueno, eso sería, en resumen, somos muchos. Somos muchos, el CAR es muy amplio, pero no solamente está el CAR, sino está el Instituto de Robótica en Barcelona, y entonces en el CSIC pues digamos, se trabaja en prácticamente muchísimas líneas de robótica y muchas conectadas con el catálogo. Pues muchas gracias, Ángela, por esta explicación. Además, demuestra que tenemos una base en investigación aplicada en robótica pues muy relevante en este país, que eso yo creo que también permite pues, el desarrollo industrial, ¿no? O sea, en ese ámbito, pues enhorabuena por lo que estáis haciendo. Y a partir de lo que has comentado y en esa línea de continuidad has hablado de Marsi Bionics, entonces me gustaría ceder la palabra ahora a María André. Además, como todo está conectado, una de las accionistas de Marsi, también la presidenta de la Fundación ASTI, o sea que estaba ahora dando cuenta. Quería preguntarte dos cuestiones. En primer lugar, pues, abundando un poco en lo que comentaba Ángela, ¿cuál fue esa motivación para hacer incluso una spin-off del CSIC basado en esos esqueletos? Y explica un poco para quien no conozca, en la audiencia que nos sigue, en la audiencia online, qué hacen esos exoesqueletos y hacia dónde pueden evolucionar. Y también, relacionado, pero en un ámbito diverso, qué estáis haciendo en robótica social en la Real Academia de Ingeniería Española. Muy bien, pues bueno, primero buenos días a todos y gracias por la invitación, Luis Ignacio, y a la Fundación Pons también. Bueno, el Marsi Bionics nació en el CAR, es parte del CSIC, y pues tiene una historia muy interesante como empresa que desarrolla exoesqueletos de rehabilitación. La historia se remonta al año 2010, cuando ya se estaban haciendo en un grupo de investigación liderado por Elena García Armada, que es la fundadora de Marsi Bionics y que también forma parte del CAR y del CSIC, pues estaban haciendo unos robots que caminan y la entrevistaron por televisión, lo vio una familia que tiene una niña con discapacidad, bueno, ahora ya es una mujer, pero en ese momento era una niña, y pidieron una cita con ella presencial y llevaron a la niña. Y le explicaron que pues, tras un accidente de coche, la niña había quedado con discapacidad, no podía andar, hasta el día de hoy no puede caminar. Y le preguntaban a Elena si podría crear un robot que hiciera que esta niña caminara. Y ese fue pues, el inicio de la línea de investigación de exoesqueletos de rehabilitación, que luego dio lugar a que del CAR se trasladara a Marsi Bionics, que es la empresa que los está desarrollando. Marsi tiene pues ya una historia bastante larga, desde el 2013 existe la empresa y tiene pues varios dispositivos que ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, pero quizás uno de los más importantes es el Atlas 2030, porque primero es el primer exoesqueleto pediátrico del mundo que permite que un niño se desplace, ahora voy a explicar qué significa esto, y por otro lado pues fue hecho totalmente en España, tiene sus patentes y ha dado lugar pues allá no solamente a que se comercialice en España, sino que ahora lo encontramos diseminado en diferentes partes de Europa y también en América, en Latinoamérica en especial. México ha sido uno de los países que con más entusiasmo lo ha recibido y gracias a varias donaciones que ha hecho Amancio Ortega,
Carlos Slim, han tenido la oportunidad de adquirir 3 unidades de este exoesqueleto que está ahora en México. Bueno, ¿qué significan los exoesqueletos para quienes no tengan una idea de lo que estamos hablando? Pensemos en una persona, voy a hablar de niños, pero esto se puede extrapolar también a adultos. Pensemos en alguien que por una enfermedad incurable o por un accidente no puede caminar. Entonces, normalmente su terapia, si es que tiene oportunidad de recibirla, significa que van a movilizarle sus piernas, pues como el fisioterapeuta pueda hacerlo, según sus capacidades, según también las capacidades que pueda tener el paciente. Poner de pie a un paciente que no camina es sumamente importante. ¿Y por qué? Bueno, cuando estamos sentados, nuestros pulmones están siendo, digamos, apretados o colapsados por el resto de los órganos. Cuando estamos de pie y andamos es cuando realmente tenemos plena capacidad. Y ya no solamente plena capacidad pulmonar, sino también cardíaca, que es algo muy importante. También piensen en las articulaciones. Cuando andamos, nuestra columna, nuestra cadera, nuestros hombros se van movilizando y entonces tenemos una plena movilidad ósea, muscular y obviamente pues para todo el resto de sistemas. Para estas personas que no pueden andar, es crítico el que no los podamos poner de pie y que no puedan andar. Entonces, un exoesqueleto permite ya no solamente ponerlos de pie, mantenerlos de pie, que eso es, ahora también les quiero comentar una cosa de esto muy importante, sino también hacerlos caminar. ¿Cómo se hace la terapia normalmente cuando no tenemos un exoesqueleto? Bueno, si se puede poner de pie al paciente porque hay suficiente fuerza de parte del fisioterapeuta, lo va a coger y lo va a sostener. Pero ¿cuánto tiempo somos capaces de aguantar un peso muerto? O sea, creo que estamos hablando de segundos y estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Eso si son niños, si son adultos, estamos hablando de algo un poco más complejo. Pero ¿qué pasa? Que pues la robótica sí que tiene esa capacidad. O sea, tiene motores, tiene una estructura que permite no solamente poner de pie y mantener, sino también hacer caminar. Entonces, el Atlas 2030, pues lo que permite es que a niños en un rango de edad que va más o menos desde los 3 años hasta los 12, o incluso un poquito más allá, depende un poco la complexión del niño o de la niña, le permite poner de pie al niño y hacer una terapia bastante importante, bastante, digamos, efectiva. ¿Por qué? El niño está de pie, tiene todos sus brazos libres por completo y entonces mientras está caminando, que ya es un ejercicio importante para el niño, se le fuerza o más bien se le anima a que mueva también sus brazos jugando. Entonces, por ejemplo, se coge una ballesta, un juguete, lo que sea, una pelota para que enceste, por ejemplo. Y claro, todo el proceso cognitivo es tremendo y emocional también, porque se ve de pie y se ve capaz de hacer cosas que normalmente en la silla de ruedas no puede hacer. Normalmente cuando usan el exoesqueleto a lo largo de varios minutos, más o menos estamos hablando de 40, 45 minutos, incluso una hora, los niños cuando acaban están sudando y dicen que están muy cansados. ¿Por qué? Porque es como ir al gimnasio para ellos. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Si estamos haciendo un ejercicio intenso durante 40 minutos o una hora, evidentemente terminamos cansados. Y empiezan a suceder otras cosas. Cognitivamente ganan, pues, digamos, mucha más autoestima, emocionalmente también les ayuda a sobre todo verse haciendo cosas que normalmente no pueden hacer. Hay un caso muy bonito que tuvimos cuando yo todavía estaba trabajando con el exoesqueleto y es que había un niño con parálisis cerebral que no era capaz de hablar, no podía decir una frase completa, pero entonces siempre, todos los días que me miraba, me decía, Marí, casa, porque se quería llevar el exoesqueleto a su casa. O sea, le gustaba tanto, se lo pasaba tan bien que él se lo quería llevar a su casa, no era posible. Pues un día, después de varios meses de decirme lo mismo, pues me dice, Marí, cole. Entonces me giro a su mamá y le pregunto, o sea, me está diciendo que lo quiere llevar al colegio. Y me dice, sí, porque ya viene su cumple y él quiere enseñarle a sus compañeros que pues se pone de pie y anda. Bueno, lo organizamos, le llevamos el exoesqueleto el día de su cumpleaños al colegio. La verdad es que fue muy emotivo, fue muy bonito. Y claro, todos sus compañeros le estaban esperando en un semicírculo, le aplaudieron, se acercaron, le abrazaron. Y ver el rostro de este niño, del orgullo que él sentía de que sus compañeros lo viesen de pie con un exoesqueleto, fue tremendo. O sea, yo creo que ahí entendimos que le estábamos dando algo que los demás no tenían. O sea, por primera vez, él tenía algo que los demás no tenían. O sea, él siempre ansiaba poder jugar con sus amigos de pie, no lo podía hacer, pero ese día él tenía algo que los demás no tenían, y era el exoesqueleto. Y entonces su madre decía, bueno, hoy es Iron Man. Hoy es Iron Man. Entonces, yo creo que esas son como las ventajas, ¿no?, del exoesqueleto.
¿Cómo lo logramos? Yo creo que en Marcy se hizo algo muy importante. Yo creo que esto también es un mensaje pues, que quiero dar, no solamente a la sociedad, sino también a empresas que se dedican a esto, y es que desde el primer momento tomar muy en cuenta a los diferentes actores que forman parte del desarrollo de esta tecnología, que son los propios usuarios, que en este caso son niños o los pacientes, pero también obviamente al equipo clínico, al equipo médico, que también tiene bastantes cosas que aportar. Y finalmente, pues en este caso, los padres son fundamentales porque nos dicen cosas que normalmente no tomamos en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, ten cuidado con el ancho del exoesqueleto porque entonces no pasa por las puertas. Mira a ver la altura total que va a tener, porque bueno, si se pone de pie y topa con algo, o sea, bueno, nos dicen muchas cosas que normalmente no consideraríamos desde el punto de vista de ingeniería. Y luego, pues obviamente el equipo de desarrollo. Y como desde el principio estuvieron todos unidos, yo creo que por eso salió todo muy bien, los ensayos clínicos fueron satisfactorios y finalmente la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario pues dio su aprobación y por eso, como comentaba, ya está vendiéndose no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Y ahora pues... Sí, cuéntanos brevemente, que primero enhorabuena por esa idea, porque además vemos cómo la robótica social llega al ciudadano, también ya como comentaba Ángela. Cuéntanos brevemente lo que estáis haciendo en la Academia de Ingeniería. Eso iba a contar. Bueno, pues a mí esto me ha gustado mucho, este enfoque, porque pues yo siempre me preguntaba qué hacen las Reales Academias de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues la Real Academia de Ingeniería se siente con la responsabilidad de poder aportar a la sociedad española y en particular pues crearon algo que me parece muy potente y es crear figuras de miembros asociados que somos pues personas que estamos, digamos, en una fase más temprana en cuanto al desarrollo profesional, pero que ya tenemos cierta experiencia y sobre todo tenemos ganas, tiempo de poder aportar. Entonces crean esta figura de miembro asociado que formamos también parte de mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo pues ya se van tocando temas que son pues más específicos de la ingeniería. En particular en la que yo trabajo es en tecnología sanitaria. ¿Y qué hacemos los que formamos parte de esa mesa de trabajo? Bueno, generamos informes que son técnicos, son informes muy, digamos, de pocas páginas, pero que tiene una serie de datos y de estadística importantes para que quienes toman las decisiones, generalmente en el gobierno, puedan decidir en dónde van a hacer la ejecución presupuestaria para mantener a España, pues si no a la vanguardia, pues por lo menos en un buen nivel en cuanto a la tecnología sanitaria. Entonces esos informes permiten que personas que normalmente están muy ocupadas, que manejan un montón de datos, puedan tomar esto como referencia y decidir en dónde se tiene que hacer la ejecución presupuestaria. También se hace mucha labor de divulgación y también pues, muchos artículos científicos con la idea de toda esa información que se va recabando, ponerla al servicio de la sociedad. Bien. Pero, y en concreto, de robótica social, los informes que estáis haciendo... Bueno, gracias, ya se me estaba olvidando eso. Bueno, entonces dentro de los informes tocamos temas muy específicos como puede ser la robótica social, cómo está la robótica social en España, principalmente pues, en entorno privado y público, qué se le puede ofrecer a los pacientes o a la población, sobre todo de mayor edad, qué tecnologías tienen, cómo pueden adquirirla o cómo pueden llegar a ella. Entonces, estos informes nos sitúan, ¿no? Nos dan una idea de cómo está la sociedad española y cómo está el desarrollo tecnológico en España acerca de esto. Ya no solo adquiriendo los dispositivos a empresas extranjeras, sino se está desarrollando algo en España sobre esto. Esas son todas las preguntas que nos hacemos y que ponemos a disposición de la sociedad a través de estos informes que todos son públicos. Y ahí, si me permites, también una respuesta breve, pero a raíz de todo el avance tecnológico que nos estaba comentando Ángela, mi pregunta casi periodista sería, ¿y cómo está la sociedad española? ¿Cómo la veis en este momento? Bueno, pues nuestra conclusión nos hemos llevado una buena sorpresa porque hemos visto que en comparación con otros, siempre comparamos con otros países europeos cuando hacemos estos informes y en realidad España está muy bien situada en cuanto a la robótica social y también en cuanto a la tecnología sanitaria. El reto, creo yo, es qué hacemos para mantenernos, para no quedarnos detrás, porque luego pues viene un tsunami, ya lo vemos con la inteligencia artificial, pero también con otros retos que hay y que España pues no debe quedarse atrás. Pero bueno, la respuesta es que estamos bien situados. Pero está la pregunta de retos que cuando acabemos... Luego vamos con los retos. ¿No? Pues muchas gracias, Madre José Carlos, como comentaba, pues fundador y CEO de Inrobix, una de las empresas prometedoras en este ámbito de la robótica social en España, también vienes de la Carlos III. Ahí pues tendría, como hacia Ángela y María Andrés, dos preguntas relacionadas. Uno,
que primero sería ¿qué hacéis en InRobics? Obviamente, para poner en contexto para quien no lo conoce. Y el segundo sería ¿por qué decidís emprender en robótica social? Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Pons, por supuesto, por la invitación. Bueno, la verdad es que tenemos una carrera bastante similar. Nos sentimos bastante bueno, parecidos a lo que hizo Marci en su momento. Esos inicios resuenan bastante en nuestras cabezas, principalmente porque nosotros también iniciamos todo esto como una investigación. En nuestro caso, en 2014 fue cuando arrancamos la investigación. Nosotros veníamos del departamento de informática, no somos del departamento de robótica como tal, o sea, no fabricamos robots, ni siquiera en InRobics fabricamos robots. Lo que hacemos es desarrollar software que permite que estos robots hagan cosas, ¿no? En general. Entonces, en esta línea, siendo agnósticos, por decirlo así, del hardware que nosotros utilizamos, se nos planteó un reto, que es un poco dando respuesta a esa segunda parte, ¿no? ¿Podemos desarrollar algún tipo de inteligencia artificial o algún tipo de software que dé vida a un robot social que teníamos en aquel momento en nuestros laboratorios, un robot humanoide, ¿no? Que podía interactuar, ¿no? Que tenía capacidades para interactuar? Y hacer que este robot social interactúe con niños con un parálisis cerebral, parálisis braquial, con una patología de daño cerebral, de forma que pueda estimularles y mantenerles mucho más activos en una terapia de rehabilitación, en este caso en vez de miembro inferior o con miembro superior, ¿no? A través de imitación, a través de ciertas imitaciones, de forma que el sistema se retroalimente a través de también sensores y cámaras y le pueda dar ese feedback en tiempo real al usuario, ¿no? Era un poco la idea. Bueno, pues esto fue un poco el caso de uso inicial que nosotros se planteó, ¿no? Hicimos un proyecto de plan nacional con varias universidades, participó el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, de ahí recalco la importancia de Marie, insisto también en la necesidad de implementar o introducir a los usuarios, a los stakeholders, en este caso desde el primer momento, o sea, un diseño centrado en el usuario y en todos los interesados, es fundamental. Y en esa línea pues desarrollamos nuestro primer prototipo en 2014, como ya digo, y fue en ese momento cuando lo pusimos en práctica, lo llamamos nosotros, imaginaros prácticamente, vamos a decirlo, ratas de laboratorio, ¿no? Que no habíamos salido nunca, no habíamos visto que verdaderamente lo que podíamos desarrollar tenía un impacto, ¿no? Real en la vida de las personas. Estábamos haciendo el doctorado en aquel momento, llegamos y vemos que aquello pues funciona fenomenal, es una maravilla, conecta muy bien con el usuario, algo que todavía no se ha hablado, ¿no? Cómo conecta de bien un robot social con un usuario, ¿no? De estas características. Esa conexión es lo que podemos explotar, digamos, ese vínculo que se produce es lo que podemos aprovechar, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Y gracias a eso pues, se vio que verdaderamente podíamos hacer trabajo efectivo con los usuarios. Entonces, a partir de aquella idea, aquella hipótesis, decidimos continuar con nuestras investigaciones, ampliar nuestros estudios y ya en 2020-2021 fue cuando decidimos ¿seguimos en la academia o nos vamos a la empresa? Bueno, pues si estoy aquí es porque finalmente decidimos emprender, tirarnos al vacío como buenos locos en 2020 y nada, y seguimos empujando el proyecto. Hicimos todo el proceso de transferencia tecnológica de la universidad a la empresa y pues nada, desarrollamos una empresa, creamos nuestra empresa que a día de hoy ya está comercializando, bueno, de hecho desde hace ya 3 años estamos comercializando nuestras soluciones basadas en robótica social. Como ya digo, ¿qué hacemos en InRobics? Nosotros a grandes rasgos, esto ha evolucionado mucho y decimos que hemos desarrollado ALMA, que es el nombre de nuestra inteligencia artificial social, que da vida a robots sociales, pero también a avatares virtuales para mejorar el escalado, para acompañar y estimular tanto a niños como a día de hoy ya también a mayores, ¿vale? Hemos visto un poquito, bueno, cuando ya creas una empresa te das cuenta un poquito también cómo son los entornos de negocio, donde puedes impactar mayor en el mercado y entonces pues, hemos tratado ahí también de aumentar nuestro grupo de población, ¿no? Y por eso a día de hoy trabajamos en ambos ámbitos. De hecho, los sectores en los que estamos trabajando principalmente es dentro del ámbito más pediátrico, rehabilitación, o sea, el área sanitaria, luego el área educativa más centrada, más enfocada en la educación especial, en dar ese refuerzo educativo, como comentaban una de las líneas que comentabais antes, ese refuerzo educativo a través de estos sistemas y luego una línea de envejecimiento saludable, ¿no? De envejecimiento activo, donde se ofrece esto tanto en residencias, una solución basada en robots sociales en residencias para mantenerlos estimulados, como un sistema 100% digital en casa, una app, una aplicación que puede acompañar a estos mayores también en el domicilio y mantenerlos activos y estimulados, ¿no? Y acompañados. Esto es un poco lo que... Muy bien, pues muchas gracias, José Carlos. Gracias. Ya escuchándote también a Ángela y María André, sí,
se me ocurre que uno de los retos que tenemos detrás de todo también es el tema del talento, ¿no? O sea, al final tenemos el eterno debate también de quién moviliza, quién desarrolla estas empresas de robótica, quién investiga. Y por eso pues yo creo que hablar de la Fundación ASTI, para mí pues es la referencia, como contaba. Pues no soy neutral porque fui consejero de ASTI, pero yo creo que vosotros lo que estáis haciendo es apoyaros en la robótica o iniciando en la robótica para desarrollar este talento STEM. La Fundación ASTI, por ejemplo, es la gran referencia en desarrollo de talento STEM en España. Rubén, que era responsable de servicios generales, en todas las cosas, o sea, responsable de recursos humanos en ASTI, pero también eran sensibles a la necesidad de talento, porque cuando se buscaba talento especializado en robótica desde la empresa de Burgos, pues no era fácil encontrarlo. Entonces, pues yo creo que eso fue una de las motivaciones de la Fundación, ¿no? Pero sin más, por favor, Rubén, y con mucha ilusión de que estéis aquí, obviamente, también, ¿qué es la Fundación ASTI, cómo surge y cómo utilizáis la robótica? Porque en el fondo estamos hablando también de robótica social para promover ese talento STEM, ¿no? Pues como todos mis compañeros, muchísimas gracias por la invitación, Luis, y a la Fundación Pons por darnos la oportunidad y poderos contar un poquito pues, nuestra historia, lo que hacemos ahora y de dónde venimos. O sea, se está hablando de robótica social. Yo vengo de la robótica industrial y de la industria 4.0. Yo cuando comencé en ASTI, para que tengáis una referencia, fue en 2007, éramos 23 personas. ¿Vale? Yo soy ingeniero de formación y entré como ingeniero de desarrollo, directamente de robótica. Cuando salgo de ASTI o cuando ASTI es adquirida por ABB, éramos alrededor de unas 300 personas, ¿vale? Y ya saliendo de ABB año y medio, 2 años más tarde, pues ABB ya es un monstruo que no sé ni la talla directamente. A lo largo de la etapa en ASTI, paso por distintas posiciones y llega un momento en el que Verónica Pascual me pide asumir el reto de coger la dirección de desarrollo organizativo, lo llamábamos nosotros, que englobaba la parte de recursos humanos, con un plan estratégico que han diseñado nuestros consejeros, va a decir un poco ambicioso, aunque realista, ¿vale? Y ambicioso desde el punto de vista del crecimiento de la robótica industrial. Estaba viviendo un boom, el que va a vivir la robótica social a la vuelta de X tiempo, y el único cuello de botella que teníamos era el talento, era la capacidad de incorporar ingenieros, de incorporar profesionales en el ámbito para desarrollar lo que teníamos que desarrollar. Es decir, había más solicitudes de lo que nosotros éramos capaces de producir. Y pues dentro de eso, yo como ingeniero dije, pues voy a empezar a visitar de nuevo las escuelas, a visitar lo que yo había vivido. Y yo, claro, ya no es que sea muy mayor, pero yo cuando estudié en la Escuela Politécnica de Burgos, en primero de industriales, que es cuando estudié yo, o llegabas a media hora antes a clase, o mejor te ibas a tomar un café, porque te ponías en un aula de casi 20 metros de longitud, en la última fila, no oías nada, entonces tenías que estar media hora para coger sitio. Y teníamos sábanas colgando de no se cabe. Entonces yo ya en 2011, 2012, cuando decido, oye, voy a dar el paso y Verónica, necesitamos 100 ingenieros más. Yo digo, ¿y de dónde le saco? Empecé a visitar las escuelas politécnicas y lo que me encontré es que esas aulas en las que yo había estudiado las habían tabicado, lo primero. O sea, ya no eran tan grandes, eran más pequeñitas y me encontré aulas, pues voy a decir, como esta sala, con 25 o 30 ingenieros, en la que, bueno, hay un efecto contrario en esta sala yo decía que se levanten todas las chicas que hay en la sala y se levantaban 3 y me decía, pues tenemos un problema. Yo tengo una misión, unos objetivos muy claros, pero que es totalmente inviable y explícaselo a los consejeros que esto no se puede hacer. Entonces, una de las frases que siempre mi directora me ha inculcado y siempre me ha dicho, Rubén, o formas parte de la solución o eres parte del problema. Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, empezamos a dar vueltas qué es lo que podíamos hacer y creamos unos programas, uno que es STEM Talent Girl, que luego os explico, que es para el fomento de las vocaciones STEM en las niñas, ¿vale? Y otro que es el ASTI Robotic Challenge, que es un desafío de robótica móvil, el más grande del país y bueno, una maravilla, ¿vale? Y con esa vocación empezamos desde
mi propio área de recursos humanos, dedicando tiempo de mi equipo a vamos a montar esto y voluntarios de ASTI vamos a intentar poner esto en marcha. Cuando lo pusimos en marcha, pues vimos que pues, como es normal, no éramos un rara avis, ni el único que tenía ese problema era Rubén, ni ASTI en ese momento, sino que había muchísimas empresas alrededor nuestro con el mismo problema. Y entonces ahí nace, justo en 2017, al año que viene celebraremos nuestro 10º aniversario, la Fundación ASTI, con el objeto de, esto no es un problema nuestro, sino que es un problema de muchísima gente, que es el fomento de las vocaciones STEM y de tener el talento necesario para convertir ahora la robótica social y en su momento la robótica industrial en un referente, porque esto necesita de personas, por mucha robótica que queramos llamar, o sea, la única clave son las personas que lo desarrollan. Creamos la fundación y la fundación al final, pues que es una entidad sin ánimo de lucro, que lo que busca es el desarrollo del talento STEM, ¿vale? Ya hemos llegado a una definición que es la identidad STEM, es decir, o sea, no STEM como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y simplemente queremos desarrollar ingenieros, ya sabemos que la educación no va por ahí y que no, los perfiles híbridos son mucho más necesarios. Y lo que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años es que esto no es una cuestión de una acción puntual, de voy y doy una charla, de voy y tengo un punto de contacto, sino que es un trabajo longitudinal a lo largo de los años y de acompañar en la educación e influir en lo que se educa y cómo se educa. Entonces, para eso desarrollamos distintos programas que acompañamos longitudinalmente a los niños, ¿vale? El primero de ellos empieza en tercero de educación primaria, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con niños y niñas de 8 y 10 años, que le hemos puesto en marcha este año como un piloto en Castilla y León con 37 centros piloto, ¿vale? 37 centros educativos, 736 niños, ¿vale? Y lo llaman piloto, por definirlo de alguna forma, ¿vale? Pues yo decía a la Junta que no es necesario que esto con hacerlo en un centro probamos y vemos cómo funciona. No, vamos a hacerlo en toda Castilla y León, en las 9 provincias, 4 centros por cada una de las provincias, 2 del entorno rural y 2 de ciudad. Y lo que consiste es, hemos desarrollado unos kits manipulativos. Como sabéis que hay también una corriente a que la tecnología y las pantallas no puede estar en las aulas y hay que limitar el uso de la tecnología y demás, pues son kits manipulativos para niños de 8 años. Este año hemos empezado con la parte de electricidad, electrónica, pues para que entiendan qué es un circuito eléctrico, cómo se enciende una bombilla, qué es un interruptor, entiendan cómo funcionan los plomos en su casa cuando se nos va la luz, o sea, cojan conceptos desde muy pequeños que hacen monstruitos de plastilina preciosos, la verdad, y cosas muy chulas, y a partir de ahí empezamos a acompañarles. El siguiente programa que tenemos lo que busca ya es tener la robótica como una herramienta para estimular esa identidad STEM, ¿vale? ¿Por qué? Porque la robótica es algo súper completo y súper divertido, ¿vale? ¿Por qué es súper completo? Porque necesitas la mecánica, necesitas la electrónica, necesitas la programación, o sea, necesitas tener todos los conceptos. O sea, Madrid lo puede explicar muchísimo mejor que yo, que lo conoce muchísimo mejor que yo, pero lógicamente es fundamental. Pero para que os hagáis una idea, y perdona, durante muchos años en ASTI, que desarrollábamos muchísimo software, no contratábamos ningún informático, ¿vale? Así es. Exacto, apenas. ¿Por qué? Porque realmente lo que buscábamos era que entendiesen el problema. Hay una cosa muy sencilla que yo he explicado muchas veces, que es cinemática de vehículos, ¿vale? Que se da muy por encima en casi todas las ramas STEM, con Luis Ignacio lo ha hablado como físico muchísimas veces, y era uno de los grandes problemas, es decir, porque se ponen a programar el algoritmo sin entender que las ruedas físicas son los que permiten hacer los giros. O sea, no es lo mismo llevar el carro del Mercadona que llevar el carro con el equipaje por barajas, ¿no? Ponéis en el carro, cerráis los ojos y decís, no tiene nada que ver. En un sitio estoy dirigiendo o conduciendo un triciclo con una rueda móvil que gira y 2 ruedas fijas que arrastro y doy las curvas totalmente distintas, y en otro lado estoy dirigiendo un vehículo omnidireccional con 4 ruedas y el centro de giro le cambio yo todo. Entonces, eso para el algoritmo de programación cambia todo, y si no entiendes eso
que se explica muy por encima, pero que es sentido común y que hay que calcularlo y que tiene unos conceptos detrás físicos muy importantes, pues no los tienes. Entonces, intentamos ya que los niños desde quinto de primaria cojan ese concepto, desarrollen vehículos y puedan entender cómo las ruedas que ponen a ese vehículo hacen que se comporten de una forma o de otra, ¿vale? Y eso lo hacemos con STEM Talent Kids y tenemos una pata muy social, ¿vale? En este programa, que es STEM Talent Kids Plus, que nos dirigimos a dos tipos o dos entornos, que son los niños y niñas de altas capacidades, en los cuales ya empezamos desde tercero y cuarto de primaria con ellos, porque pues tienen un potencial muchísimo mayor que otros niños, ¿vale? Y los niños de autismo, del espectro autista, porque tienen una capacidad de concentración y de trabajo no es tan épico como el ejemplo que nos contaba Mari, pero ver a un niño autista cómo es capaz de desarrollar y de programar y de trabajar con robots de una forma, porque tienen mucha más capacidad de concentración, ¿vale? Es verdad que luego la puesta en escena, llamémoslo, en la competición, en un entorno ruidoso con muchos niños, pues no lo pueden hacer con las mismas competencias que otros, pero les ayudamos muchísimo, ¿vale? Y la tercera derivada de este programa, con quinto y sexto, se da en la famosa España vaciada. Y tenemos un programa exactamente igual que Rural Botics, que le dirigimos a los CRAS, que son los centros rurales agrupados, donde realmente en un centro rural agrupado, yo que vengo de Castilla, ¿vale? Tienen un colegio en un radio a lo mejor de 50 a 60 kilómetros y van los niños en autobuses, si no ha nevado, ¿no? A ese colegio todos los días. Y en ese colegio, en el aula, hay niños desde 3 años hasta 14 años. Y el profesor está trabajando con todo el espectro, ¿vale? Entonces, aquí hay una parte muy bonita que enlazo con el siguiente. El robot que usamos para desarrollar este programa está desarrollado por ASTI, es un robot propietario. Ya ahora os cuento la historia que enlazo con el siguiente programa, que es el ASTI Robotics Challenge, ¿vale? Que es directamente para, pues ya, entornos de secundaria, bachillerato y universitarios, que tengan la otra parte más divertida, que no solo es el desarrollo, es la competición. Porque a todo lo que nos gusta también es ponerlo en escena, competir y realmente pues medirnos unos con otros y ver que si soy mejor, cómo lo programa y demás. Y es un desafío a nivel nacional, ¿vale? Que este año celebramos el 30 de mayo en Burgos, en el Fórum Evolución. Estáis todos invitados a Burgos. El 30 de mayo hará más o menos 15 grados, 12, llevar el abrigo y la bufanda por si acaso, ¿vale? Pero que estéis todos invitados, en el que vienen pues equipos de toda España. Previo hay 5 semifinales, ¿vale? Que se celebran en Madrid. Tenemos una, otra en Valladolid, otra en Málaga, Zaragoza y me estoy dejando una, Valencia, ¿vale? Y que vienen y compiten todos ellos previa a esa clasificación. Y que la parte que os decía bonita y emotiva es cuando cierras el círculo, ¿vale? Cuando cierras el círculo es cuando hay una persona que se presentó el primer año al ASTI Robotics Challenge con un equipo de la Universidad de Burgos. Él es un gallego y ganaron, el Antoñini y los 5. Ese programa se desarrolló y me vuelvo al origen, porque yo como director de recursos humanos necesitaba talento y mi objetivo era captar ese talento. Entonces yo entrevisté a Toñín y a los 5 para ver si les podíamos incorporar a la empresa, lógicamente, que era mi objetivo primigenio, ¿no? De todo esto. Entonces, a partir de ahí volvió el segundo con un equipo de la Universidad de Burgos, de Vigo, el segundo año. El tercer año estaba en Noruega de Erasmus y trajo a 3 compañeros de Noruega y volvieron a ganar por tercer año. Y el cuarto año se presentó él solo, con su madre y con un robot que había desarrollado él y que nos propuso, que es el que usamos en Rural Botics, ¿vale? Que reúne todas las características. Él ha creado su propia empresa y es el emprendedor que después de 4 años, es decir, después de haber competido, él te cuenta, yo es que descubrí mi pasión, descubrí mi vida y a partir de ahí pues ha hecho emprendedor y ha creado su propia empresa, ¿vale? Y el quinto de los programas es STEM Talent Girl, que es nuestro buque insignia, el programa más conocido, y de nuevo es porque longitudinalmente en las edades, por las personas y en este caso los géneros distintos, tenemos que tener distinto acompañamiento.
Y como os decía, cuando yo iba a un aula y pedía levantar a las niñas, solo había 3. Causas, podemos estar escribiendo libros, informes que analizamos mucho sobre cuáles son las causas, ¿vale? Son muchas. Entonces, en Stendhal-Engel, ¿qué hacemos? Desde primero de secundaria hasta etapa universitaria, acompañamos a las niñas en su toma de decisiones, ¿vale? Y digo en su toma de decisiones porque lo que buscamos es, lo primero, en primero y segundo, que conozcan, que vean ejemplos, que conozcan a Marie, que la escuchen, que entiendan qué es lo que gente como ella ha podido hacer y que conozcan en qué universidad pueden estudiar, qué asignaturas tienen que escoger para elegir su itinerario. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es que en tercero o cuarto de la ESO tienen que tomar decisiones ya que les va a marcar en gran medida. O ellos sienten y los padres les hacemos sentir que eso va a ser así. Yo soy ingeniero y, como os he dicho, me metieron en recursos humanos y no sabía hacer una nómina en mi vida. Entonces no he tenido que estudiar relaciones laborales para ser recursos humanos, ¿no? Entonces, y creo que no es así, pero bueno, sí que es verdad que les metemos esa presión y luego encima les metemos la presión de la EBAU, que yo hice la selectividad y eso, pero no la recuerdo como en el sentimiento que se vive ahora. Entonces, durante esas primeras etapas de secundario y bachillerato las acompañamos y las acompañamos sobre todo, pues eso, ayudándolas a elegir en un primer momento, conociendo personas, personas y empresas, en la siguiente instancia, ya a partir de primero de batch, tienen acceso a una mentora. Tenemos una red de 650 mentoras, mujeres STEM que se dedican a las STEM y que voluntariamente dedican su tiempo a tener una mentoría con estas niñas al mes y ayudarlas en sus proyectos de investigación. Para mí es lo principal. Y partiendo de un país donde no tenemos el cariño a la mentoría. A nuestros hijos les decimos, no hables con gente extraña, no te conectes con extraños, no sé qué, no sabemos lo que es un mentor, la figura de un mentor como en un Estados Unidos, donde en tu currículum ponen lo primero, los 3, 4 mentores que has tenido a lo largo de tu vida que te han hecho. Entonces, el valor que da una mentoría, una mentora a estas niñas es espectacular. Tener esa red y acompañarlas durante todo el tiempo es precioso. Y luego ya cuando pasan a la etapa universitaria, aparte de las mentorías, que por supuesto siguen, hay una parte de Real Work que es enlazamos a las empresas que tenemos con las niñas para que puedan empezar a trabajar. Y de nuevo la parte más bonita que existe, llamémoslo, es cerrar el círculo, como antes os decía. Es decir, Stendhal-Engel Justice Robotics Challenge cumplen 10 años este año. La fundación les cumple al año siguiente, porque los programas empezaron primero antes que la fundación, ¿no? Entonces, en Stendhal-Engel ya el año pasado tenemos niñas que yo tenía en 2017 sentadas a un lado, que están ya ahí inspirando a otras niñas. Y tienen unas ganas de devolver y además, con cariño, las hacen muchísimo más caso y las escuchan muchísimo más cercana, porque el gap de edad es muchísimo más corto a grandes referentes, porque pues lo han vivido más cerca, hablan más su idioma, dicen lo de bro y todas esas cosas, y el 6-7, y pues entonces se entienden muchísimo más rápido que lo que nos entienden a nosotros. Entonces, es maravilloso ver que cuando empezaste hace 10 años, esas niñas ya han cerrado el círculo, son verdaderas profesionales que están trabajando y que están devolviendo a sus próximas generaciones esto. Entonces, en la parte de robótica social, pues, ¿qué es lo que más podemos aportar? Pues lo más necesario. Si queremos correr esa carrera y llegar a un nivel medio alto o acercarnos a lo que nos mostraban antes las gráficas, necesitamos trabajar la base. Es decir, los que estamos aquí a la vuelta de 10 años no vamos a cambiar esto ni vamos a posicionar a España en otro nivel. Son los que vienen y tenemos que trabajar con ellos desde muy pequeños para que esto suceda. Y es a lo que nos dedicamos, a lo que unimos todos los esfuerzos y a lo que, por supuesto, estamos encantados de unir gente, equipo, esfuerzos y trabajo. Pues muchas gracias, Rubén, por esta historia tan inspiradora. Mira, te voy a hacer otra pregunta, pero dentro de 5 minutos preguntaré al resto dos cuestiones. ¿Qué retos veis hacia la robótica social? Y estando en Pons IP también el tema de propiedad industrial, ¿no? ¿Cómo veis hasta qué punto la gestión de intangibles de propiedad industrial puede ayudar también a un poco a desarrollar los productos que estáis planteando? Pero antes de eso, y para dejaros 5 minutos de tiempo, quería preguntarte, Rubén, porque lo has dejado abierto y sé que es un debate, vosotros sois especialistas y hacéis también los informes sobre ello. Si tuvieras que destacar en 3 minutos
por qué las niñas, o por qué hoy tenemos menos porcentaje de mujeres en informática que teníamos hace 20 años, o por qué las niñas no afrontan esas carreras STEM, siendo a lo mejor las mejores en la secundaria. ¿Qué destacarías? Que es un poco lo que vosotros tenéis en vuestros análisis. Hay muchas cosas, ¿vale? Y hay muchos factores. Nosotros, como está diciendo Luis Ignacio, tenemos un observatorio STEM en el que recientemente hemos presentado el cuarto informe con una muestra de casi 2.500 niñas, en las cuales tenemos datos de niñas que están dentro del programa y el grupo control, que es más numeroso, que son las que no están dentro del programa. Dentro de esa identidad STEM, lo primero que se mide es los resultados académicos, ¿vale? Aquí lo primero que entra en valor es, llamémoslo, el techo de cristal o el efecto Matilda o como queramos llamar, que tiene la mujer respecto del hombre. O sea, desde el punto de vista de recursos humanos, que lo he vivido más tiempo, es cualquiera de los hombres que estamos aquí, vemos una descripción de puesto de trabajo y está hecha a nuestra medida, o sea, perfecta. Sin embargo, cualquiera de las mujeres que está aquí diría, jo, pues piden un C1, estoy en un B2 alto de inglés, nosotros allá que vamos, o sea, sin problema. Entonces, eso a nivel de las niñas, en cuanto sacan un 7,5, un 8 en matemáticas, hace que esto no está hecho para mí y yo no soy buena en esto y voy a fallar, porque he fallado 2 puntos. Nosotros, joder, yo tengo 2 niños, ¿eh? Y un 8, o sea, es una fiesta en casa, o sea, realmente. Entonces, eso a nivel educativo, llamémoslo, a nivel de académico. Lo siguiente factor que se analiza muchísimo es el efecto de los padres. O sea, de padres ingenieros, hijos ingenieros. Somos un poco cabezotas en ese sentido y sí que es verdad que hay una muestra de que los padres valoran muchísimo, sobre todo los que venimos de las ramas STEM, que los niños y niñas vayan por ramas STEM, ¿vale? Y sin embargo hay una población altísima de padres, hasta un 56%, que no quiere que recibido por las niñas, que sus hijas hagan carreras STEM. Hasta un 56% de una población de 2.400 niñas dice que sus padres prefieren que no hagan STEM. Entonces creo que hay una labor importante también que hacer de divulgación de dónde está el trabajo mañana, de dónde van a estar mejor nuestros hijos, que es fundamental. Luego hay una parte crucial que son los profesores, ¿vale? Pero se desmonta un mito muy importante. Da igual que sea del sexo del profesor o profesora, eso les da exactamente igual. Y da igual que seas la única de la clase. O sea, no es un factor decisorio el que yo soy la única de la clase. Importa la calidad con la que me da la clase y cómo imparte la clase, ¿vale? Y luego ya tiene que ver con el futuro, llamémoslo, pero pues a estas edades lo miren menos, con el propósito que van a desarrollar esas niñas en el futuro versus los niños. Los niños estudiamos pues porque hay que hacerlo, las niñas quieren el propósito ya. Por eso toda la parte bio es la que más funciona, porque van para el cuidado, porque saben lo que van a hacer, porque saben lo... Entonces, una ingeniería electrónica es como, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, ¿y con esto qué hago? O informática, ¿no? Entonces, las cuesta ver el para qué de las cosas y eso también las dificulta mucho. Entonces, no sé si me he pasado los 3 minutos, pero más o menos. Pero creo que va interesante porque en la que lo que tú comentabas al principio, el talento es fundamental, ¿no? Entonces, siguiendo la charla, os hago esta pregunta y después ya abrimos un poco la audiencia también para que hagan sus preguntas. Os lo planteaba. ¿Qué retos veis en la robótica social en los próximos años y a esa relevancia de la propiedad industrial o no con este tema? Ángela, por favor. Bueno, yo, hablando de retos, comentaba Mari que en los informes que ellos hacen y en los estudios que hacéis, veis que estamos muy bien posicionados, pero a ver cómo mantenemos ese posicionamiento. Mi pregunta es, ¿estamos bien posicionados desde el punto de vista de la investigación? ¿Estamos bien posicionados en la industria? Yo creo que ese es el factor importante. O sea, lo que nos va a mantener es si conseguimos que todo el trabajo, el buen trabajo que se hace en la parte de investigación en las universidades, en los centros de investigación, peguen el salto a una industria propia española de calidad. O sea, el paso que habéis dado vosotros es el que tienen que dar muchos más grupos, el que tienen que dar... O sea,
eso es lo que necesitamos, porque si no lo que nos va a pasar es que nosotros hemos desarrollado esa investigación la hemos publicado, esa investigación es conocida, estamos al mismo nivel que otros grupos potentes fuera de Europa, donde es más fácil y donde hay más... no creo solo que sea más fácil, sino que hay más espíritu empresarial y entonces al final son ellos los que nos van a vender la tecnología que en el fondo hemos desarrollado con dinero español dentro de la investigación. Y en todo ese mecanismo es importante la propiedad industrial, o sea, es importantísimo. O sea, que hay que concienciarse de que hay que patentar, de que hay que buscar el cómo proteger el trabajo que hacemos cara a esas industrias que tienen que vivir de esto y que tienen que desarrollar la parte industrial. Solo quería hacer un apunte a lo que comentaba el compañero de... Yo tengo un caso muy cercano, mi marido y yo somos físicos y nos hemos dedicado siempre a temas de ingeniería. Tenemos una hija que es maravillosa, tiene una cabeza impresionante en la parte más STEM, pero decidió que quería hacer medicina, que le daba igual porque ella no veía, o sea, creo que en la mujer hay un aspecto importante que es el servicio. O sea, lo que tenemos es que enseñarle a las niñas que desde la parte de la ingeniería también se pueden hacer cosas muy interesantes de servicio y socialmente muy importantes. Los mejores expedientes de las mujeres son los que se van a medicina y a bio. Esos expedientes tienen unas medias altísimas, por tanto han sido muy buenas también en ciencias. ¿Por qué han decidido hacer medicina? ¿Por qué se van a competir en medicina? Es porque creen, porque la medicina desde el principio muestra que va a tener un objetivo social y que va a dar un beneficio social. No lo ven igual en la ingeniería. Si tú hablas de un informático, están pensando en un señor sentado con una pizza y 20.000 ordenadores y dicen, esto no es para mí. Y eso es muy importante. Yo creo que eso hay que transmitirlo. Sí que es verdad que la mujer puede ser que seamos un poco más autoexigentes, pero no creo que eso sea lo más importante. A lo mejor depende mucho también del entorno, ¿eh? No es lo mismo un entorno de ciudad que un entorno rural, el tipo de familia, eso sí que es cierto, y puede ser que seamos más exigentes, pero yo creo que eso, el mostrar ejemplos de mujeres como Marie, que con un trabajo de ingeniería son capaces de desarrollar algo que ayuda y que tiene una fuerte implantación, o sea, una fuerte servicio social, yo creo que eso beneficia mucho también a las STEM. Y luego, también hay una cosa, hay una crisis STEM también en hombres, o sea, es que hay una crisis STEM, o sea, estamos hablando de mujer, que es una crisis sobre crisis. Pero bueno, yo es un comentario. Me parece muy interesante. Mira, escuchándote, me inspira justo, mira, la robótica social, que no la había visto así, también a lo mejor facilita este tipo de cuestiones por el tema que comentáis de propósito, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba en el Consejo Asesor de la Carlos III precisamente y me sorprendía que había muchas más alumnas en el doble grado, a lo mejor de informática y biotecnología, que solo en informática, porque la versión de biotecnología llevaba a ese propósito, cuando a lo mejor la biotecnología era el 20% del programa, ¿no? O sea, que puede ser interesante ahí. Muchas gracias. Bueno, pues yo, de los retos más importantes, estás hablando de robótica social, y su segundo nombre lo dice, ¿no? Tiene que llegar a la sociedad. Y eso es, para mí, uno de los retos más importantes. ¿Cómo hacemos que logre llegar a la sociedad por tema de precio? Y el ejemplo de los exoesqueletos es fabuloso. Un exoesqueleto cuesta pues, bastante dinero, como un coche de alta gama, y es evidente que sus resultados son muy buenos, ¿no? Entonces, el siguiente reto es acercarlo, ¿no? Y, de hecho, los propios usuarios lo piden. O sea, ya no solamente con el exoesqueleto pediátrico, sino dentro de los informes que hemos estado desarrollando en la Real Academia de Ingeniería, hemos visto que otros exoesqueletos que se utilizan en adultos, en lugar de lo que piden son, en lugar de tenerlo para mí en una clínica o en un hospital 2 horas a la semana, yo me lo quiero llevar a mi casa, porque es que yo estoy viendo los beneficios. Y entonces al final estamos hablando de desarrollo de robótica, pero ¿para quién es? Pues para la sociedad, ¿no? Entonces el reto es cómo lo acercamos. Y ahí los retos son enormes, porque
de nuevo, citando exoesqueletos, prótesis, todos estos dispositivos requieren ya no solamente que podamos ver que es efectivo, y eso los ensayos clínicos lo están acompañando y lo estamos viendo con el uso constante y frecuente que están haciendo los pacientes, sino también con cosas como, es que si me lo voy a llevar a mi casa, yo no solamente lo voy a usar en mi casa, a lo mejor quiero salir con él, es una cosa, y más si estamos hablando de niños, los niños quieren salir con el exoesqueleto. Entonces, bueno, pues para eso tenemos que cumplir con ciertos requisitos, como que, ¿qué pasa si llueve? ¿Se puede mojar o no se puede mojar? Es un robot, al fin y al cabo, ¿no? Tiene electrónica. Entonces, el reto es tremendo, ¿no? Sin embargo, y para no dejarlos con mala sensación, se están haciendo muchos avances en este tema. Mars y Bionics creo que lleva la delantera junto con otra empresa suiza, y es que ya están creando la siguiente generación de exoesqueletos para llevar a casa. Y esto pues es maravilloso, ¿no? Ya Marci esto lo está esperando que la EMS, o la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, autorice que esto ya se pueda utilizar, pero ya pueden encontrar vídeos de niños utilizando el exoesqueleto en el retiro, o sea, que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto, el acercarlo a la sociedad, y ahí estamos hablando pues de demostración de su efectividad, pero también del precio, ¿no? Y ese es un reto más que todo para el tema de equipo de desarrollo. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con Rubén en cuanto al talento, o sea, a las personas que hacen posible esto, porque es que se nota, o sea, que no hay suficientes personas que puedan desarrollar estos dispositivos, que tengan toda la experiencia, obviamente la educación necesaria para hacerlo. Y ahí creo que lo que hace la Fundación ASTI es tremendo. Necesitamos obviamente que esto siga, ¿no? Y yo creo que lo dejaría ahí. En un minuto, porque después de lo que comentaba Ángela y Rubén me inspira, tú también como guatemalteca ilustre, tú pues, creo que es estás en la lista esa de las personas que inspiran el desarrollo de Guatemala, tu país. También te ha tocado ir por colegios en Guatemala explicando... Y aquí pues, también lo hago, ¿eh? Pues aquí también, pero claro, porque es con tu doble nacionalidad. Y entonces, ¿cuál es su percepción? O sea, ¿cuál es tu percepción cuando hablas con niñas? Incluso tienes las dos dimensiones, en Latinoamérica o aquí, o sea, complementando lo que comentaban Ángela y Rubén. Bueno, yo creo que hay una diferencia muy marcada en Latinoamérica versus Europa, y es que en Latinoamérica, lamentablemente, las niñas todavía tienen labores de cuidado de adultos mayores, de otros hermanos menores. Entonces es tremendo porque su realidad, sus circunstancias son otras. Y cuando uno les cuenta esto, dice, bueno, yo es que no lo veo, no creo que lo pueda hacer. Ya no es solo que no se vean capacitadas, sino que encima hay unas circunstancias familiares que le impiden, ¿no? El pensar en grande, bueno, tengo que dejar mi casa para mudarme a otra ciudad donde sí puedas estudiar estas carreras. Al ser Latinoamérica, no en todas las ciudades o pueblos van a encontrar universidades o centros donde puedan especializarse. Entonces eso es brutal. ¿Qué hay en común? Pues creo que refuerza lo que dijo Rubén. Hay, digamos, una percepción de no puedo porque no he sacado 9 de 10 o 10 de 10, por ejemplo, o porque mis propios padres dicen que no. Yo quería compartir cuando Rubén lo dijo. Mi padre se opuso a que yo estudiara ingeniería electrónica. Me dijo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer una mujer en ingeniería electrónica? Y mi respuesta fue, ¿qué no puedo hacer? Y bueno, o sea, me acuerdo que fue, o sea, yo estuve distanciada de mi padre un tiempo porque me molestó mucho el comentario. Mi madre fue la primera que me dijo, no le das caso. Y cuando terminé el grado, me dijo, qué bueno que no me hiciste caso. Y me lo sigue diciendo. O sea, es algo reiterado, pero lo que ocasionó en mí, o sea, si hubiera estado mi madre, probablemente a lo mejor me lo planteo y no lo hubiera hecho. Entonces, ¿cuántas historias no hay así de el pro boicot, digamos, que no sé qué es lo que los padres no ven, pero al final es ir contracorriente, ¿no? O sea, y es difícil. Entonces, yo creo que eso sí que es en común. Yo lo he visto más marcado en Latinoamérica, pero lo encuentro también aquí, el no tener esa confianza de yo puedo hacer esto. Y luego, pues, las circunstancias, que eso es tremendo. Necesitamos el talento en general, pero el talento femenino también para la robótica social del futuro, ¿no? Entonces, también, José Carlos, en función de retos, vosotros además como emprendedores de éxito en la robótica social, ¿qué retos te planteas? Tengo una lista infinita. Es el momento. Porque además lo vimos, no, pero bueno, refuerzo mucho la parte del acceso a las personas, bien por un tema económico. Efectivamente sí que se ve que es necesaria una democratización de este tipo de dispositivos para poder
digamos, ponerlos al alcance de las personas. Pero bueno, esto está a la orden del día. Hace 50 años casi nadie o pocas personas podían tener un ordenador en casa, ¿vale? Porque eran muy costosos, y a día de hoy todo el mundo tenemos un ordenador prácticamente, si no un dispositivo móvil, ¿no? Pues con la robótica se prevé, ¿no?, que pueda suceder lo mismo, ¿no?, siempre y cuando se valide efectivamente esa utilidad. Es importante esos estudios, coste-efectividad, de utilidad frente al coste que me está suponiendo, ¿no?, y que verdaderamente pues esas inversiones sean rentables, ¿no?, lógicamente rentables. Entonces, uno de los retos es demostrar efectivamente esa coste-efectividad y conseguir que poco a poco se vayan democratizando los dispositivos. Para nosotros, otro de los grandes retos es en sí mismo la tarea. La tarea es un reto tremendo, ¿no? No es lo mismo una cadena de montaje donde estamos automatizando un proceso, donde tenemos que soldar o atornillar un punto, donde es un entorno controlado y donde siempre suceden las cosas a la misma medida, a la misma distancia, que interactuar con personas. En entornos totalmente no deterministas, en entornos dinámicos, donde puede pasar un gato, puede cruzarse pues un niño o puede pasar cualquier otra cosa. Con lo cual, en sí mismo la tarea, el reto, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo muy grande. Son retos muy grandes. Introducir un robot en casa es arriesgado, o sea, puede llegar a ser arriesgado. Decidimos que el robot se mueva o que no se mueva. Si no se mueve es menos arriesgado. Si el robot circula por la casa puede ser más arriesgado. Si es una persona mayor con fragilidad, ojo que si se cae, ¿qué sucede? ¿De quién es la responsabilidad? Si el robot se queda en medio y se queda ahí parado sin batería y no le deja salir y el señor tiene en ese momento, pues, yo qué sé, un problema de salud, pues no puede avisar, ¿qué está pasando, no? Entonces, hay muchos riesgos realmente y hay muchas dificultades para poder realmente visibilizar o tener a día de hoy esas aplicaciones o esas funcionalidades que vemos en las películas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese robot cuidando. Entonces, ese es otro de los puntos que verdaderamente hay que tratarlos pues, con cierta discreción y sobre todo con rigurosidad. O sea, es complejo, son problemas muy complejos. Vamos resolviendo pequeñas tareas, pequeños problemas, vamos acotando el problema cada vez más, pero realmente tener un sistema, una cosa es una investigación, ¿vale? Que en una investigación podemos tener un entorno más o menos controlado, y otra cosa es elaborar un producto de mercado que vayamos a escalar en, yo qué sé, 50.000 hogares. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces la complejidad es diferente. Y un tercer elemento, yo diría la comunicación, ¿vale? Que sigue siendo un reto. Nosotros cuando iniciamos ya era un reto. Yo me acuerdo el primer día que fui al hospital, ojo, que era parte del proyecto de investigación que estábamos desarrollando, o sea, eran socios del proyecto de investigación. Fui a hablar con la terapeuta, en su momento fisioterapeuta, y le dije, bueno, me tienes que contar cómo haces tu trabajo para que yo pueda extraer una serie de requisitos y entender un poquito cómo funciona. Y me dijeron, sí, hombre, para que tú me lo copies y me pongas aquí algo que me vaya a reemplazar. Y dije, madre mía, que estamos investigando todavía. Y no hemos empezado. Yo ahí me di cuenta y dije, qué importante es la comunicación y qué importante es poder transmitir correctamente lo que estamos haciendo y lo que no vamos a hacer nunca, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Con lo cual, comunicar, evangelizar, nos gusta decir, aunque esa palabra me gusta un poquito menos, que la gente entienda que estas herramientas están para aumentar las capacidades del profesional, para aumentar las capacidades del usuario, es fundamental que lo entiendan de esta manera y no lo vean como con esa connotación negativa, que es básicamente la contraria, es para reducir puestos de trabajo, para ahorrarnos puestos de trabajo, sino estamos tratando de aumentar capacidades en todo momento. Entonces, la comunicación es otro de los grandes retos y, sobre todo, pues que se viralice, ¿no? Y uno de los, la verdad, ahí os felicito por el catálogo, porque precisamente el catálogo nuevamente comunica algo en positivo, ¿no? Y da efectivamente al resto de personas y al conjunto de la población pues una posibilidad para que vean que efectivamente estas soluciones están ahí y que buscan hacer algo bueno, un impacto positivo en la sociedad. Pues muchas gracias, José Carlos. Ahora, como comentaba, con un micrófono, pues os invito a los que estáis aquí presencialmente en la Fundación Pons que hagáis preguntas a los panelistas, incluido también Isabel Marco como autora del catálogo. Y por favor, utilizamos el micrófono si es posible, porque también para que nos escuchen bien en la versión digital, y decir por favor de dónde venís también para que conste y os conozcan también los panelistas. Funciona ya, sí. Buenos días, mi nombre es Beatriz Arias y vengo en representación de Digitales, soy directora de transformación digital en Digitales. Y Digitales es una asociación patronal de las empresas de digitalización
Y como tal, una de nuestras misiones, que a mí sí me gusta usar esa palabra, es sobre todo por la parte que me toca y como ingeniera de formación, es evangelizar sobre las tecnologías y el uso del para qué, el valor que pueden dar, ¿no? En este caso, nuestro, digamos, público objetivo son empresas, a su vez, pero sobre todo industrias no tecnológicas. Y en ese sentido, me ha parecido entender que entre los retos que habéis mencionado de cómo está ahora mismo la robótica, al menos en España, estamos hablando sobre todo quizá de los retos propios de una fase más temprana de la industrialización de toda tecnología. Y mi pregunta, siempre es una reflexión que yo hago mucho internamente, también en los grupos de trabajo en los que estamos, es los ingenieros tendemos a caer en el tecnosolucionismo muchas veces pensando que la tecnología es la respuesta. Y la tecnología es una herramienta, claro, pero la respuesta al final se implementa gracias a políticas públicas. Los límites son políticas públicas, ¿no? Entonces, no sé si esto puede ser parte del reto que está pasando también en la robótica, porque no se ha mencionado, o qué. O sea, es un reto también en esto. No sé si es un melón que quizá no podemos abrir por tiempo, pero sí me gustaría escucharlo. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Yo estoy contigo, o sea, es un reto, en nuestro caso, por ejemplo, cuando hablamos de la robótica y la implantación de la robótica dentro de lo que sería el ambiente rural, en el ámbito rural, las políticas públicas son fundamentales, las políticas públicas que estandarizan y que favorecen también y ayudan a la integración de estas tecnologías. Estas tecnologías, inicialmente la implantación, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros trabajamos, son, por lo mismo que comentaba antes, no son tecnologías baratas. Entonces, son tecnologías que van a ayudar y que su implantación es necesaria, pero el salto a la implantación inicial sí requiere de una ayuda y en ese caso las políticas públicas son importantes, son muy importantes. Y para seguir además también los desarrollos, porque estamos hablando de robótica que tiene una fuerte interacción con las personas. Y esa fuerte interacción con las personas, si además la llevas a ámbitos no controlados, que son la mayoría, pero ya no son laboratorios, requieren de tecnología muy sofisticada y que hay que seguir desarrollando, claro. Y también requiere de políticas públicas que favorezcan la investigación en esos desarrollos. Muchas gracias. En tu primera intervención, Ángela, hablabas de ese concepto social también de ayudar en el trabajo, pero también en las intervenciones de María André y de José Carlos habláis mucho también del ámbito salud, ¿no? Que ahí también, hablando de políticas, es complicado. Entonces, pues también, contestando a Beatriz, ¿qué opináis, María André y José Carlos? Bueno, yo, Beatriz, estoy de acuerdo contigo, es un reto. Desde la Real Academia de Ingeniería, parte del contenido de muchos de los informes que hemos elaborado está precisamente el aconsejar que haya un acompañamiento de políticas o de ayudas específicas para este tipo de tecnología, no solamente para el desarrollo, sino para que llegue al usuario. O sea, de nuevo, como bien decía José Carlos, o sea, tiene que desarrollarse, pero tiene que llegar. Y para ello pues hay que comunicarlo, y parte de lo que se ha hecho en los informes es incluso la ruta de cómo podría llegar al usuario final. Ya no es solamente que pueda tener el dispositivo en su casa o la tecnología, sino el comunicarle cómo usarlo efectivamente, el que no tenga miedo, porque al fin y al cabo estamos hablando de robots o de dispositivos que tienen cierta autonomía y tendemos a desconfiar. Pues hasta el comunicar cómo usarlo efectivamente, cuáles son sus limitaciones, obviamente sus beneficios, es parte importante de lo que también habría que pensar. O sea, es otro reto también. Entonces, sí, a ver, uno de los retos que tenía en la lista. Efectivamente, o sea, por supuesto, las políticas públicas, ahora hay bastantes que van en la línea de la innovación, de apostar por tecnologías innovadoras. Lo nuestro es una tecnología clarísimamente innovadora. Lo que pasa que nuestro reto es posicionarnos, o sea, nuestra dificultad es llegar a ese, vamos a decirlo así, político
o lo que digo, o hacer un piloto con un hospital concreto que de forma que pueda empujar hacia arriba la necesidad. O sea, realmente no hay un camino hecho para las empresas que digan, no, este es el camino y si haces este camino te aseguro que vas a escalar tu producto. No existe ese camino. Es estar ahí, ganar posicionamiento, obviamente inyectar recursos para poder demostrar que efectivamente este coste efectividad es real, demostrar esa utilidad y al final la decisión, pues obviamente de un escalado mayor se toma a través de este tipo de políticas. Pero es probablemente uno de los principales canales de comercialización, en este caso de implantación que nosotros contemplamos, dada nuestra experiencia durante estos años. Tenemos nuestros canales propios, por decirlo de alguna manera, pero son mucho más, digamos, lentos. La llegada es mucho más lenta y normalmente, principalmente a través de centros privados. Pero para poder llegar efectivamente a mayor población, la forma es a través de un canal público de financiación, sin duda. Gracias, José Carlos. No sé, Rubén, si quieres añadir algo. No, más ligado no tanto a la financiación pública, sino a lo que estabais diciendo, a la parte de comunicación y cambio cultural, ¿vale? Sí. Y poniéndome el gorro de Asti, antiguo, llamémoslo, y por poner, o sea, y lo que comentaba y veíamos en los gráficos de Isabel, nosotros fabricábamos AGVs, que son, o AMRs que se llaman ahora, que son carretillas móviles que desplazan mercancía de un sitio a otro. Los de las patentes de los gráficos que veíamos antes tienen un 30% menos de costes de fabricación y de producción de los que teníamos nosotros en España y en Europa por sistemas de seguridad. Nuestros vehículos estaban dentro de un entorno con personas, como bien sabéis, y iban protegidos por todos los lados. No se te ocurra golpear a ningún trabajador, por mínimo que sea, en un tobillo o lo que sea, porque pues, se hubiese ido el garito. Sin embargo, toda la parte asiática no invierte en sistema de seguridad, todos los robots funcionan de forma autónoma y el asiático cuando pasa hace y le deja pasar. Aquí, si ponemos mañana coches autónomos, se tiran 3 a la carretera, a ver si para el coche o me pilla o si no el seguro se van a cagar. O sea, esto es así. Entonces, claro, hay un cambio cultural brutal que tenemos que dar a lo largo de los años para que todos esos de las patentes poder llegar, porque para ellos es habitual convivir y trabajar con robots totalmente. O sea, entonces es algo habitual y ese cambio cultural pues es cuestión de mucha comunicación, de mucha inversión y si queremos competir en el entorno global en el que estamos, pues es que no nos queda otra. Muchas gracias también, Rubén. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gloria, por favor. Sí, Gloria. Gracias. Bueno, felicitaros a todos los ponentes porque de verdad que ha sido un placer oírlos y Isabel, vamos, un faenón y enhorabuena por el trabajo. Yo soy Lorea Serrano, vengo de Acció, ¿de acuerdo? La Agencia para la Competitividad de la Empresa del Govern de Cataluña, y de mis vidas pasadas estuve trabajando en una empresa de robótica y lo que nos encontramos era al amparo de proyectos público-colaborativos, y aquí enlazo con lo tuyo, Beatriz, de todo lo que son todas estas grandes subvenciones que lo que buscan son estos prototipos de robots sociales en entornos, en este caso de hospitales, con lo cual tenemos desde lo que sería la parte de pediatría hasta la parte más geriátrica, pasando pues la facilitación para movimientos, desplazamientos de camillas, y era un gran problema los comités éticos. O sea, y con la Iglesia hemos topado, perdonadme, ya que estamos con evangelización, proselitismo y todo esto. Y claro, yo os estoy hablando de una vida pasada, pues ahora ya hace 4 años que estoy en Acció, con lo cual la reciente fue eso, robótica. Entonces, claro, los comités éticos, quizás a lo mejor, aparte de estos informes de la Real Academia de Ingeniería que leen nuestros decisores políticos, también estaría bien que fueran directamente a los comités éticos de los hospitales, que no sé si están llegando o no, y a este cambio cultural, porque hay una cultura del temor, y ya no te digo de la fisioterapeuta, que nos encontrábamos de ir a pie de calle y que había muchos fisioterapeutas o muchos educadores sociales que sí que estaban a favor
de compartir esa información, sino que es que ya no bajaba porque los propios integrantes del comité ético, aquello era un cerrazón total, por mucho que desde la empresa y proyectos colaborativos donde la universidad además les demostraba, oye, que esto es un entorno que se puede aplicar, es una tecnología, tal, y era enormemente difícil, se tenían que llegar a pedir prórrogas en los proyectos porque no se podían finalizar a tiempo, porque empezábamos a desbloquear al comité ético del hospital, y os estoy hablando de un hospital de mucha referencia en Cataluña, con lo cual más o menos podéis imaginar los 2 o 3 que hay, que habíamos necesitado pedir prórroga 6 meses más, simplemente porque no habíamos conseguido ese ok del comité para poder implementarlo. Entonces, esto, desde la empresa, yo, José Carlos, ya sé lo que puedes imaginar, pero como, claro, os estoy hablando del 2021, o sea, es que estamos al 26. Esto sigue igual, porque, claro, es que el avance tecnológico no se para. Estamos aquí, pero ¿cómo, recogiendo tus palabras, Pari, cómo hacemos para que no caiga, además de los otros retos que habéis mencionado? Claro, muchas gracias, Gloria. Además, y yo quiero complementar una cosa. Sí. Dices los comités éticos, pero ¿qué pasa con la Agencia Española de Medicamentos? Eso ya es otro tema. Yo es por complementarlo, ¿eh? Sí. No, pero complementando justo, porque no hemos hablado mucho de ella, claro, el enfoque, y era el enfoque del catálogo de Isabel, y también lo has puesto muy bien, José Carlos. El gran reto que tenemos hoy es porque estamos implementando la inteligencia artificial sobre la robótica. La robótica es una cosa que lleva ya 80 años, pero aquí tenemos esa oportunidad. Y entonces es una IA física al final, como estaba comentando muy bien José Carlos y María. O sea, es que al final aquí el que hace la IA, y hablamos del coche autónomo, es porque estamos hablando de algo que se mueve, ¿no? No es una IA de un chatbot del ChatGPT, esto es una IA que aplicamos ahí. Entonces, si eso además lo mezclamos con el ámbito salud, pues es donde está el gran problema. Entonces, dicho eso, ¿cuál es? Bueno, y Joan... Bueno, buenos días. Compañera de Gloria, también me ha encantado. A ver, intentaré poner los 2 gorros que llevo a veces, ¿no? Que es el de agencia, promoción y empresa. Sí, espera, no, es que complementario. Sí. Es que liga con eso. Es el tema es que habéis hablado de un tema clarísimo, que es que hay que ir a las escuelas, ¿vale? Y es que me ha tocado, o sea, el tema de que es que no se va a las escuelas y no hay una crisis STEM gravísima. Yo recuerdo la universidad, yo iba media hora antes, es cierto, porque si no, no pillaba sitio. Y ahora es que es verdad, algunas clases sí que hago y son máximo 30, ¿vale? Ingeniería química, ingeniería de sistemas, es muy difícil. Y una anécdota pequeña, que así podéis contestaros a todos. Recuerdo que en unas clases que puedo hacer de dinamización a gente de alguna escuela de la ciudad, de mi ciudad, vaya, un día conseguí 25 gafas de realidad virtual del Centro de Visión por Computador. Digo, dejármelas y me las llevé a un aula, ¿vale? Es que la anécdota me ha encantado cuando les he explicado una cosa. Empecé a repartirlas, los chavales. ¡Buah! Con el móvil, allá no sé qué. No supieron hacerlo. La mayor parte de las chicas, había 3 o 4, dijeron, Joan, explícame un poco cómo va. Pero las que la hicieron funcionar fueron ellas. O sea, los chavales empezaron a manejarlas. Yo sé, no sé qué tal. No sabían ponerlas en marcha. O sea, las que las pusieron en marcha las primeras fueron ellas. Ahí queda, es que me ha gustado el tema. Nada, y ya podéis contestar. Gracias. No, gracias, Joan. Tema ético y un poco... Pues no sé si José Carlos quiere... A ver, ha evolucionado. O sea, yo al menos percibo... O sea, a lo mejor no son 6 meses, pero a lo mejor 3 meses sí. Hemos reducido un poquito... Hemos reducido el 50%. No, pero es verdad que los comités de ética, y ahí por favor incluyo a la Agencia del Medicamento, porque muchas veces, bueno, en nuestros estudios tienen que hablarse entre ellos, y entonces va la pelota de un lado a otro y nosotros nos quedamos en medio. Entonces, sí es complejo. Es verdad que cada vez están más abiertos a investigar y a entender la investigación. Nuevamente tiene que haberles sonado lo que has hecho, como sea algo nuevo que no han visto en ningún sitio o que no has...
ya empiezan a ponerse, ya se les ponen los pelos de punta y dicen a ver qué está pasando aquí, a ver qué es esto. Y ya como digas además que el robot habla, dice a ver de dónde habla, por qué habla, dónde está eso, en qué nube, dónde están los servidores, ya entra, digitaliza y entonces ya pues así ha pasado, que hemos Colapsa. estado pues nuestros 6-9 meses con aquello empantanado entre seguridad y regulación hasta que se ha podido poner un poquito en marcha. Sí, porque también entra la parte de seguridad. Y luego pues empiezan a hablar de que si el IA Act también está por ahí, retumbando, entonces que si pues, vamos de acuerdo o conformes a todo lo que se dice y demás, entonces pues hay que justificarlo, hay que llenar Excel gigantescos y sí, así es como está funcionando. O sea, todavía sigue funcionando de esta manera, parece que un poquito más ágil y por lo menos con predisposición a que se hagan las cosas, pero obviamente no van al ritmo que va una startup ni de lejos, porque nosotros 6 meses es morir prácticamente. Claro. O sea, es diferencia entre vida y muerte. Son muchas nóminas. Son muchas nóminas. No, además, sí, mira, un tema interesante también en un segundo, pero justo has nombrado el reglamento de inteligencia artificial, pues es un tema también Sí, que en Pons ahí tenemos pues, ahora mismo foco y estamos hablando mucho en ese sentido. O sea, claro, el cómo, al final el gran debate es cómo no inhibes la innovación, Eso es. garantizando derechos, ¿no? Entonces Eso ahí, es. incluso ahora con la ley Omnibus que está planteando el Parlamento Europeo, incluso estamos repensando lo que ha planteado Europa en un momento determinado, porque Claro. no es evidente hasta qué punto eso va a fomentar el progreso, cuando el resto, China, Estados Unidos, no están parando. ¿no? Nos quedamos atrás. Pero claro, tenemos que garantizar derechos. No sé, opinión de la última intervención, si quieres, sobre ética. Pues yo solo quería comentar que uno de los retos cuando queríamos que el exoesqueleto se utilizara en los hospitales fue justamente el comité de ética. Y no había manera de convencerles hasta que los propios usuarios, que en este caso fueron los padres, empezaron a insistir que estaban viendo mejoría en sus hijos. Y claro, empezó uno, después fue otro y al final, pues, ¿pero qué pasa? Que esto no está en el hospital y les contamos cuál era el problema. La presión de varios padres terminó convenciéndoles y creo que las cosas ahora han ido mejorando porque, bueno, nos equivocamos, quizás quiero pensar que eso es lo que ellos dijeron en su momento, ¿no? Nos hemos equivocado, esto sí funciona y quizás ahora la manera de verlo es con un poco más de apertura. Pero fue así, o sea, no había manera era una barrera tremenda y no podíamos convencerles hasta que llegaron los padres y la presión fue la que causó el giro. Bien, pues muchas gracias Isabel, Ángela, María André, José Carlos, Rubén. Gracias también a los que habéis asistido presencialmente a la Fundación Pons y a los que nos siguen y nos seguirán en diferido a través de las plataformas digitales. Tenemos, yo creo, 10 minutos para hacer networking. También los panelistas están a vuestra disposición para continuar la conversación. Y yo quería bueno, cerrar el evento de hoy, la jornada de hoy. Un lujo teneros, de verdad, escucharos. Además, yo creo que es muy apropiado esta jornada que hemos hecho en la semana que estamos en la Semana Internacional del Día de la Niña, la Mujer y la Ciencia, con lo cual, desde nuestra labor como fundación y desde Pons IP, que somos una entidad de enlace e innovación tecnológica, vamos a seguir haciendo mucha difusión y mucha comunicación. Vamos a trasladar y contar todos estos temas que han salido hoy, que hemos hablado. Compartiremos también nuestro catálogo de oferta tecnológica, os lo vamos a enviar, se puede descargar también en nuestra página web. Y os invitamos a próximas jornadas. El próximo catálogo que tendremos será de computación cuántica. Y bueno, estáis todos invitados. Muchas gracias y vamos ahora pues, a tomar un café. Muchas gracias a todos, de verdad. Para Jesús Magro, directora de la Fundación.